Estaremos estudiando en las Sagradas Escrituras la importancia de la ciencia y el arte, la estética, y la relación entre estos dos para el temor de Dios, para la sabiduría en Dios y para la adoración y la alabanza. Este estudio tendrá sorpresas para algunos que visualizan el mundo espiritual como algo pululante, que no se puede tocar ni se puede agarrar con las manos, mientras que la Escritura visualiza a Dios como el sol saliente y como el sol menguante, cuando el sol sale y cuando el sol entra, y la palabra sol es la que se usa para complacencia en Dios. No se retiren, que ya comenzamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos una lección que es bastante llamativa porque se llama la educación artística y científica. Y la llevaremos por una región bíblica muy interesante. Pero Rafael, hablando de regiones, tenemos que en las aventuras de la vida, tú estás en el proceso de comenzar una nueva aventura de fe y una nueva esperanza y un nuevo ministerio. ¿Podrías contarnos un poquito más acerca de esta emoción que estamos sintiendo por ti y contigo? Johnny, gracias por la oportunidad. Johnny, imagínate qué cosa tan maravillosa, completando con este trimestre 8 años, 32 folletos de escuela sabática que hemos preparado tú y yo, y que nos ha dado tanto gozo y tanto placer en dar lecciones sobre el Evangelio, exaltar el nombre de Jesús y resaltar su oferta de salvación por gracia. Amén. Y al concluir este trimestre, voy a separarme de Perspectiva Bíblica para comenzar un nuevo ministerio que se basa en micro videos del Evangelio. Pero la buena noticia, Johnny, es que yo sé que Perspectiva Bíblica va a continuar y entonces necesitamos que tú nos des noticias de cómo va a ser eso. Pues Rafael, antes de hablar del futuro, deseo resaltar el placer y el privilegio que ha sido para mí compartir tu liderazgo en Perspectiva Bíblica, como tú nos has estado dirigiendo y promoviendo y haciendo las ediciones y otras cosas más. Gracias por el privilegio de estar contigo, Rafael. Y no solamente por todo esto técnico, sino primordialmente por tu espiritualidad, tu servicio al Señor y tu discernimiento bíblico de A1, de primera, 100%. En un sistema de 5, 5 de 5. Y sistema de 20, 20 de 20. Y 100 de 100 en el sistema americano, que lo hacemos en base a 100. Rafael, Perspectiva Bíblica va a seguir. Y este seguimiento continuará con las mismas tradiciones y la misma forma de atender el texto bíblico. Pero ¿quién va a estar con nosotros? Quedará como secreto hasta la lección número 13, que será donde nos separaremos para tu nueva aventura y mi nueva aventura con una compañera o un compañero que todavía está sin nombre. Así que nos quedamos curiosos. Así, lo dejo con el anzuelo y el gusanito. Si somos peces, estamos interesados en el gusanito, si no, no. La carnada, sí. La carnada. Y Rafael, le damos gracias a Dios, no solamente por lo que ha hecho contigo y conmigo y por nosotros, sino también a los que iniciaron allá en la primera aventura, que era en el LPN, en el estudio número 2 y a veces en el estudio número 1. Y tenemos a Andrés Ceballos y tenemos a Mefiboset Herrera, y ellos estuvieron delante de las cámaras y de la edición y todo este proceso para iniciar,
y crearon la entrada y la salida, y le agradecemos grandemente. Y también le agradecemos a Esteban Poni, que fue como codirector, que estaba dirigiéndonos y haciéndonos señales al iniciar, y cuando todos estábamos aprendiendo de cómo hacer estas cosas. Y ahora, Rafael, me están saliendo las babas porque quiero ver tu producción, porque estoy seguro que va a ser algo de primera que va a enriquecer el ministerio de Loma Linda Broadcasting Network. Gracias, alabado sea el nombre del Señor. Tengo tristeza en mi corazón porque mi deseo sería continuar juntos, pero tengo alegría porque sé que Dios va a multiplicar. Amén. Lo que va a suceder es una multiplicación, porque el Señor, cuando divide, aumenta en el ministerio de Dios. Amén. Oramos entonces. Muy bien, y quiero agradecerte, Johnny, por las palabras amables y ciertamente ha sido un gran placer trabajar todos estos años contigo y por supuesto seré uno de los fieles videntes, televidentes, aficionados de Perspectiva Bíblica y estaré viendo con mucho orgullo, mucha alegría de continuar que tú vas a continuar este programa de Perspectiva Bíblica, que ha sido una gran bendición para muchas personas. Yo escucho los programas los sábados en la mañana y es una bendición para mí, a pesar de que ya yo sé que viene en camino. Bien, vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, te bendecimos a ti porque eres un Dios generoso, un Dios que nos ha llamado a la predicación del Evangelio, a pesar de que somos indignos de hablar los misterios de la redención y hablar de tu gloria y la hermosura de tu santidad. Pero gracias por el privilegio de acompañarnos con tu Espíritu Santo, por las miles de personas que nos han acompañado y por las muchas veces que hemos exaltado el nombre de Jesús, tu nombre, te hemos bendecido a ti y hemos exaltado tu plan de salvación. Ahora que vamos a comenzar esta lección número 10, te agradecemos por el don de tu Espíritu Santo. Pedimos que nos hables al corazón y que abras nuestras mentes para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Comenzamos leyendo en Romanos. Romanos capítulo 1, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Rafael, es interesantísimo notar esa tensión que presenta este texto bíblico entre lo que causa la ira de Dios, que es esta impiedad e injusticia, como vemos ahora en pantalla, por un lado, que resulta ser evidente porque Dios lo condena y lo señala y lo nombra, mientras que nos preguntamos qué le da este enojo e ira a Dios. ¿Cómo divide Dios a justos e impíos? Y eso es lo que tenemos que seguir desdoblando para entender el texto bíblico al enfocarnos en la diferenciación entre la belleza de Dios y la ciencia de Dios y la belleza del mundo y la ciencia del mundo. Bueno, Johnny, si tuviera que adivinar por lo que he leído de la Biblia, hay muchas pistas de qué es lo que Dios mira y lo voy a decir en una sola palabra, comportamiento. Pues Rafael, le diste honrón o le metiste el gol. Leámoslo en 1 de Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Qué clarito está ahí, Rafael.
Está indicándonos que el interés de Dios está en una manera de actuar que sea de amor puro. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Qué triste, Rafael, que en este mundo estamos divididos, no hay nadie neutral. Estamos los que somos siguiendo la creación de Dios y el origen y el orden natural de Dios, que amamos y deseamos amar. Y están aquellos que pretenden cubrirse con razonamientos doctrinales en vez de amar al prójimo. Y esos vanos razonamientos, como vemos en pantalla, de un lado está el plan de Dios según la creación del mundo, que es el orden natural, que es un orden de amor. Y por el otro lado están los razonamientos doctrinales en vez de amar al prójimo. Rafael, eso es lo que Pablo está contradiciendo y contrastando. Y esa es la diferencia entre la belleza de Dios y la ciencia de los hombres. Y Johnny, todo esto es parte de un gran tema que podemos encontrar en muchas partes de la Biblia, desde Caín y Abel y más adelante, que es la falsificación de la verdad por algo que no es la verdad. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que la verdadera religión es algo que practicamos aquí en la mente y no que se practica con las manos, con la boca y con los pies y con el dinero. Podemos escoger ser personas que racionalizamos y razonamos y pensamos y tenemos ideas y hablamos de cosas, pero que no practicamos. Y eso no es lo que Dios quiere, que seamos cristianos de pensamiento y de palabras, sino cristianos de acción. No es la belleza de la doctrina que creamos, sino la manifestación del amor. Y Primera de Juan 3 lo desdobla aún más bonito. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Rafael, qué engaño tan grande, que el diablo es tan sabio que consigue engañar aún a la iglesia pensando que la enemistad con el mundo y la enemistad con lo contrario a Dios es doctrinal. No creen en que el sábado es el séptimo día, sino que es el domingo. Así que yo los condeno y les digo bestia y les digo imagen de Satanás. Pero aquí nos dice Juan claritamente que la razón por la cual el mundo nos va a odiar es ¿por qué? Por el amor. Qué claro y sencillo está, Rafael, y por qué nos resulta tan difícil. Y es que es mucho más fácil comprar ideas que vender acciones. Es mucho más fácil sentir compasión por la gente que ir y ayudarlos. Mucho más fácil sentir compasión y decir, ay, yo estoy en la verdad, allá están los perdidos, el diablo se los va a llevar. El Señor me ayude, Rafael, el Señor nos ayude a nosotros. Sí. Y el Salmo 19 lo desdobla con las palabras del hebreo en el Antiguo Testamento. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día
y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol. Y como un novio que sale de su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. En un extremo del cielo está su salida y en el otro está su punto de retorno. Nada hay que se esconda de su calor. Qué bonitas las palabras del salmo, del canto del hermano David. Y resultan particularmente científicos porque está hablando de la salida y la puesta del sol y tomando esta experiencia gráfica y física del calor del sol y de la belleza de participar de la luz, explicándola y poniéndola junto con la alegría de adorar a Dios. Y es tanto así que lo presenta como un novio. En el verso 5 dice un novio que sale de su dosel, que esto quiere decir un novio que acaba de salir de tener relaciones sexuales con su esposa porque se acaba de casar. Eso es lo que está diciendo. Y esto es una alegría muy grande que siente el ser que ama a su esposa. Y así compara la acción del sol. Y lo interesante y fabuloso es que esa comparación está describiendo lo que en otros lugares se llama el temor a Dios. Johnny, ciertamente este pasaje siempre ha sido inspirador cuando hablamos de la gloria de Dios que nosotros podemos percibir en la hermosura del universo. Lo poquito que podemos ver, especialmente los que vivimos en la ciudad, porque hay tanto, vamos a ponerlo así, ruido visual que no se puede ver el universo, en contraste con la gente que está en el campo, en un lugar donde la atmósfera está más clara. La grandeza de Dios, la inspiración que nos da, el sentimiento que nos produce ver un Dios tan grande y nosotros unos seres tan pequeños, y la realización, querido hermano, de que Dios en ese lugar tan hermoso que llamamos cielo puede ver a unos seres tan pequeñitos, tan lejos de Él, no solamente geográficamente o físicamente, sino espiritualmente, y todavía nos ama, nos vino a visitar, vino a acercarse a nosotros. Y esto se pone mejor. Leámoslo en las palabras de Job. Job capítulo 30. ¿Qué significa el sol y su salida? Job dice, ando enlutado y sin consuelo. El sol, la palabra sol. Me levanto en la asamblea y clamo. La luz del sol es representante de la relación positiva con Dios. Esto Rafael captura las ideas físicas y las ideas manifestadas en acciones del imperio celeste, que son astros que se pueden estudiar, el sol y el movimiento de la tierra, etc. Y esto es lo que nos muestra lo que es falta de relación con Dios. Las palabras que usaba, que leímos anteriormente, son la palabra sol. En vez de consuelo, sin consuelo, sería sin sol. Pero para nosotros esto sería ridículo porque la mente occidental es dualista. Johnny, yo diría que tú tienes que vivir aquí donde yo vivo. Por ejemplo, que tenemos ya varios días donde no hemos visto el sol y estamos sin consuelo. Y qué bien lo has dicho, Rafael, porque mientras más al norte, más padecen de depresión aquellos de Escandinavia, de donde vino mi abuelo materno. Hay una incidencia de depresión muy alta. Y la presencia del sol es un consuelo, es una alegría. Y está atado con lo que es hermosura. Y en el capítulo, Rafael. Bueno, que iba a decirte, Johnny, que habiendo vivido en Venezuela tantos años, que es muy parecido al sur de California, donde los días son prácticamente todos soleados, el clima tan benigno. Cuando me mudé
por segunda vez a los Estados Unidos y experimenté mi primera primavera. Por fin entendí la alegría de la gente cuando llega la primavera. Porque antes yo decía, pero bueno, ¿por qué se alegran tanto? Porque yo vivía en una eterna primavera. Y cuando llega el sol, cuando llega la primavera, eso es un florecer del espíritu. Y eso es lo que es temor a Dios, eso es lo que es alegría del Señor, eso es lo que es la justicia de Dios. Esas gráficas descripciones que diste. Y lo presenta el Salmo 96 nuevamente. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Y esta idea de hermosura lo debemos definirlo leyendo los versos 28 del 1 al 5 de Isaías. Ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia, de los aturdidos por el vino. He aquí que viene de parte del Señor alguien que es fuerte y poderoso, derriba a tierra con fuerza, como tormenta de granizo y tempestad destructora, como tormenta de recias aguas que inundan. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia, será como la fruta temprana antes del verano, la cual cuando alguien la ve, se la traga tan pronto como la tiene en su mano. En aquel día el Señor de los ejércitos será corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo. Él será espíritu de justicia para el que preside el juicio y de valor para los que vuelven el ataque hasta las puertas de la ciudad. Vemos, Rafael, nuevamente cómo las ideas que nosotros llamamos espirituales y abstractas en el hebreo, en la Biblia, se presentan como cosas concretas que se pueden medir, y la belleza de la alabanza a Dios y el temor a Dios no es otra cosa que disciplina y felicidad, y está ilustrado por la salida del sol, por el propósito de buenas amistades y las relaciones humanas. Y Johnny, no nos debe extrañar esa interpretación de estos versículos, porque precisamente eso es lo que leemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos dice que hagamos buenas obras para glorificar al Padre. El comportamiento nuestro glorifica a Dios. Exacto. Y ahora veremos en 1 de Timoteo 6, del 3 al 8. Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas que entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Vemos ahí, Rafael, esta tensión entre el orgullo y la vanidad de las cosas que nos apartan de Dios. Para el texto bíblico, lo que nos aparta de Dios no son doctrinas falsas, y ciertamente hay doctrinas falsas, y ciertamente hay herejías, pero el problema grande no es ese. Esa es una manifestación posterior. El problema grande es las acciones de injusticia. ¿Cómo lo ves, Rafael? Bueno, Johnny, yo voy a estar de acuerdo contigo en que esa parte que se llama la sana palabra es porque la doctrina que hemos recibido del Señor a través de sus siervos y que tenemos en la Escritura es muy importante, pero más importante es que la pongamos por obra. Más importante es que vivamos
de acuerdo a eso. No que estemos en discusiones que no tienen ningún provecho, sino más bien que vivamos con esa piedad. Y aquí hay un tema que se introduce también que es interesante, el tema del contentamiento, el tema de estar satisfechos con las bendiciones de Dios, con cumplir la voluntad de Dios, aunque nos dé malos resultados. Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderán los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y el resumen de esta enseñanza está en el verso 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Johnny, aquí está bien claro cuál es el currículum, cuáles son los objetivos de aprendizaje del libro de Proverbios. Clarísimo. Se resume en el temor del Señor, pero eso se desglosa y se hace entender claramente en estas palabras: sabiduría, disciplina, inteligencia, enseñanza, conocimiento, prudencia, adquirir habilidades y temor del Señor. Y eso es nada más para usar algunas de las que están resaltadas ahí, pero hay más descripciones todavía. Todo este conocimiento y su aplicación en piedad, en virtud, ese constituye el temor del Señor. Amén, amén. Y terminamos leyendo Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor, que una traducción más contemporánea sería disciplina del Señor. El principio de la sabiduría es la disciplina del Señor. Y la palabra disciplina está relacionada con el conocimiento del Santísimo, su inteligencia. Es decir, las ideas en el hebreo, si no se viven, no tienen sentido. Y esas ideas han de vivirse con alegría. El verso 10 y 11, y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Johnny, esto tiene completo sentido. ¿De qué vale que el Señor nos dé sus enseñanzas? ¿De qué vale que el Señor nos bendiga con tanto conocimiento para vivir unas vidas sanas, felices, en perfecta comunión unos con otros y con el Señor, si nosotros no le ponemos atención a todas esas enseñanzas y no las ponemos por obra? Pues no valdría de nada. Sería para nosotros una gran pérdida, una gran tristeza que, teniendo el tesoro de las enseñanzas de Dios, no las usemos, no las pongamos en práctica, no las vivamos día a día. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.